buenas tardes, estimados televidentes. Estamos acá en un programa más de filosofía y metapolítica. Hoy tenemos a una muy buena investigadora y buena amiga, Maya Lucas Destier, que es una especialista en Hobbes, es miembro de la Asociación de la Sociedad Argentina Tomista de Filosofía, es miembro de varias universidades, una investigadora reconocida. Nosotros no hemos tenido tanto trato, pero siempre hemos tenido una gran afinidad espiritual, ¿no? Así que bueno, Maya, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias por tu invitación. Con gusto estoy acá. Estamos tratando de hacer con este programa, mostrar un poco lo que se pueda mostrar al mundo, aquellos que quieran consultar. Estos programas se usan mucho porque es televisión por internet, entonces es consultado por las universidades. Sí. Y de alguna manera la idea nuestra es dejar un testimonio con 20 programas, 25, 30 programas, de aquellas personas que bueno, que uno valora en filosofía argentina, lo valora como investigadores, como filósofos, como pensadores. Bueno, en este caso yo siempre he valorado tu trabajo, porque he leído bastantes cosas tuyas, aunque no hemos participado en cosas en conjunto, ¿no es cierto? No, pocas veces. Salvo una vez que era en el hogar croata, sí, sobre la violencia. Sobre la violencia, en la época de la guerra en Croacia. En la época de la guerra en Croacia. Bueno, entonces, como método, siempre nosotros le damos la palabra a la invitada y que nos cuente un poco cómo nace su relación con la filosofía, cómo viene todo su periodo de formación, en fin, aquello que pueda ubicar al televidente en el personaje, en este caso sos vos, te digo personaje en el buen sentido del término, ¿no es cierto, Maya? Muy bien, muchas gracias. Mira, bueno, ¿Cómo te iniciás vos en filosofía? Mi vocación nace en la escuela secundaria, en la escuela media. Tuve una excelente profesora de filosofía, que aún hoy es profesora en la Universidad Católica Argentina, la doctora Ángela García de Bertolacci, y me interesó en la filosofía desde la juventud, con lo cual cuando tuve que decidir mi ingreso a la facultad, había dos cosas que me apasionaban, que era por un lado la matemática y por otro lado la filosofía, pero hacer dos carreras a la vez y trabajar era algo como imposible, y me decidí por la filosofía, y hice mi carrera en la Universidad Católica Argentina, y bueno, tuve muy buenos maestros. Cuando terminé, hice, la licenciatura, que en ese momento era como algo de posgrado, teníamos 2 tesis con defensa, etcétera, etcétera, y uno de mis profesores, quien había sido mi profesor, el doctor Guido Suárez Ramos, que fue profesor de ética y de filosofía social, me convoca para presentarme a una beca. Fue profesor mío en ética en la Universidad de Buenos Aires. Mira, sí, hubo una época en que él fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Cuando se retira Ángel Basalo, él entra en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, y me convoca para que me presente a una beca en el CONICET, y me presenté, claro, como recién novata becaria, pero bueno, me empezó ahí, es decir, siempre me interesó de la filosofía práctica. Claro, tienen un instituto que es Instituto de Filosofía Práctica. Instituto de Filosofía Práctica. De hecho, que funciona. Sí, todavía ha muerto Suárez, pero... Está Bernardino Montejano. Está Bernardino Montejano, exacto, ahora al frente de esto. Y bueno, yo sigo siendo miembro de ese instituto, pero en ese momento como becaria tenía una excelente biblioteca heredada del padre Membiel, muy buena biblioteca, a la que por supuesto se fue engrosando esa biblioteca con... ¿Puedo contar una infidencia sobre la biblioteca? Primero, te quería comentar, Bertolacci, yo tuve una alumna cuando dicté en la Universidad Católica que se llamaba Bertolacci, yo no sé si es la hija de esa. Imelda Bertolacci también es egresada de filosofía. Ahí está, entonces yo tuve la hija que me parecía muy interesante chica, me acuerdo de la alumna gordita, medianamente, de mediana estatura y rubiecita. Un poquito. Ella fue y segundo, sobre la biblioteca de Membiel, cuando muere Membiel, yo era profesor en Comodoro Rivadavia. Y Membiel me deja la parte, dice, por lo menos me había comentado en vida,
me dice, mira Alberto, que vos sos el que de todos los que conozco, el que más sabe de griego, el que conoce a Aristóteles. Yo era como la esperanza blanca para ellos, ¿no? Y entonces me dice, te queda acá la Editio Princeps de Brandis y Becker. Y cuando volví, porque no pude estar, porque en aquella época cambiábamos 3 micros para llegar, bueno, cuando vine allá a Las Cansadas, me fui a un instituto que se llamaba FESIC o CESIC. Ah, sí, FESIC. Que estaba allá por la calle Moreno. Fui a hablar con Suárez, le digo, mire, acá hay una cuestión, le digo, la Editio Princeps, no, pero ahora va a estar acá en el FESIC, no. Digo, pero Saccheri, estaba Saccheri también en ese instituto, hablé con los dos. Digo, pero miren que ustedes se están quedando con una obra que él me la regaló a mí, porque yo soy lector de griego. Le dije más, yo soy lector de griego y ustedes no. Es verdad, Ninguno de los dos. Yo había estado preso 1 año y 8 meses y mi hermano no tuvo otra cosa que mandarme una gramática griega por debajo de la puerta en el año 66. Tuve 1 año y 8 meses y yo ya había dado unos griegos. Súper favor te hizo. Entonces me hizo un favor porque yo aprendí todos los verbos polirrizo de memoria, todas estas cosas que es lo más difícil para traducir del griego. Sí, y bueno, se quedaron con cierta dificultad. Se quedaron con la obra esa y eso provocó un distanciamiento. Ah, mira. Eso provocó un distanciamiento que duró toda la vida con Suárez, que yo siempre provocó un distanciamiento, porque era una cosa que... ¿Quién se benefició posteriormente? Vos habrás conocido a Ernesto Lacroche, porque yo estuve en el instituto, es decir, en realidad yo ya estaba en el instituto cuando llegó Ernesto, y después sabés también quién, Graciela Ritaco, que los dos manejaban bien el griego. Y había otra señorita que manejaba bien, que se llamaba Beatriz, pero Beatriz Bossi. ¿Sabés que Beatriz Bossi fue alumna mía? No me digas. En el colegio, en la escuela media, porque, bueno, esas cosas que cuando uno recién se inicia, empecé a dar clases en la escuela media. Fue alumna mía, digamos, se enamoró también de la filosofía, y en este momento es profesora en la Universidad de Madrid. Está en España. Sí. Está en España. Sí, yo sé porque ahora se doctoró en España y es una especialista en Platón. Sí, estuve y me enteré de eso, porque me enteraron otros, porque yo estuve en la Complutense de Madrid y en el CEU. Sí. Y en la UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia. Sí, bueno, pero sigamos, entonces, vos entras en el instituto y ahí empezás a trabajar. Y ahí empiezo a trabajar filosofía práctica, pero lo primero que trabajo es porque cuando, yo terminé mi formación, vos sabés muy bien de esto, que en la UCA vos tenés una formación dentro de la tradición clásica, o sea, fundamentalmente filosofía medieval, filosofía tomista y sus orígenes, digamos, Aristóteles. En moderna y en contemporánea, a decir verdad, estaba un poquito floja la cosa. Entonces uno siente que te falta formarte en muchas cosas. Así que lo primero que se me ocurrió fue investigar en neomarxismo, porque cosas de marxismo ya, digamos, algo sabía, pero de los neomarxismos no sabía nada. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con esto, y con una de las becas de CONICET trabajé el neomarxismo yugoslavo. Ah, claro, bueno, aprovechando también tus orígenes. Exacto, porque por otro lado nadie sabía ni nadie podía leer directamente a un grupo muy importante, que era el grupo Praxis, de Mijailo Markovic y demás, y en raíz de eso, bueno, este es uno de los libros que falta traerte sobre el neomarxismo yugoslavo. ¿Qué debe ser de tus primeros libros? Mi primer libro, exactamente, porque por otro lado, yo lo que noté es que tuvieron una gran influencia en la Revolución Peruana. Y los peruanos lo leían de traducción, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, ahí se mete todo el tema de la autogestión y demás, pero nadie había indagado ¿de dónde venía? En los orígenes. Y bueno, a mí la ventaja, me acuerdo que en ese momento en el CONICET me decían, pero este trabajo da para una tesis doctoral. Y digo, bueno, sí, pero yo estoy con una beca, todavía no, ¿viste? Como era nuestra época en que nosotros la tesis la veíamos como una cosa a larga data, ¿viste? Como la culminación de la carrera, no como la ven los chicos hoy, que por ahí es mejor,
Yo estoy dirigiendo doctorandos que acaban de terminar su carrera de grado, inmediatamente se ponen a hacer los seminarios, porque ahora un poco todo se ha acelerado, ¿no? Claro. No sé si para bien o no. Y bueno, pero bueno, lo cierto es que entonces trabajé primero en el neomarxismo yugoslavo y eso, digamos, me llevó a otros neomarxismos, obviamente, a ver la relación y demás. Y cuando ya medio como que ya me saturé con esa etapa, dije, bueno, yo tengo que empezar a ver otra vertiente, vamos a buscar e indagar en los orígenes del liberalismo, me voy a pasar al otro bando. Ajá. Y ahí empecé, por indicación en parte de Suage, empecé con Hobbes. Y ahí me entusiasmé porque vi que era un filón, digamos, porque para mí es un pensador que para lo político... Hoy está a la paz, como dicen los franceses. Exactamente, a la paz, en forma permanente. Mira, bueno, todos los seminarios de doctorado que estoy dando, los estoy dando justamente sobre Hobbes. Yo no sé por dónde viene esto, pero a mí ahora, el año pasado me sacaron un libro en Italia con otros 2 autores que yo no conozco, pero tomaron el texto, me dijeron si lo podían traducir. Y es un texto que yo trabajé sobre el tema metapolítica, la idea de metapolítica, y el catejón como idea metapolítica, la idea de San Pablo, ese como obstáculo, es el apocalipsis, ese breve que trae San Pablo. ¿Y quién toma esa idea? El catejón como idea, Carl Schmitt. Y que Carl Schmitt es el que le da tanto aire a Hobbes. Sí, es toda una línea interpretativa, es la de Carl Schmitt y sus seguidores, que acá tenés un montón. Acá en Argentina hay muchos. Pero lo más interesante es que este Carl Schmitt ahora lo ha recuperado o se lo ha apropiado la izquierda. También. Porque Aricó, por ejemplo, es el que aparece como el que hace la presentación del concepto de lo político. Mirá lo que cuando los primeros editores son de otra línea. Claro, mirá lo que Struhar saca. En el castellano el único que sacó a Carl Schmitt era Struhar. El alemán Struhar, Arnaldo Struhar. Y vos sabés que el concepto de la política, pues yo tuve ocasión de renegar con esto. Claro. El concepto de la política lo saca Struhar con un prólogo mío, en el año 81. ¿Te das cuenta? Donde la izquierda no tenía nada que ver, ni por Tanquilo, ni Aricó, nada. No lo conocían. Y de golpe y porrazo, en los 90, 95, 96, aparece el concepto de la política con el prólogo de Aricó. Digo, bueno, nosotros sacamos un prólogo, quedó como más valioso lo de lo políticamente correcto. Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Es que toda esa vertiente que, por eso digo hoy el mucho auge de la línea interpretativa schmittiana en orden a Hobbes como fuente, ¿no? Todo el tema del decisionismo. Claro. Vos fijate que hoy mentores de la política argentina, como puede ser Laclau. Sí, Laclau o la mujer. O la mujer. Sí, están planteando el tema del decisionismo y todo eso es un filón que viene a partir de Carl Schmitt. De lo que yo te traje acá, estas perspectivas latinoamericanas sobre Hobbes, hay un trabajo de un profesor argentino muy reconocido, Jorge Dotti, que creo que es el que más sabe sobre Schmitt, sobre por lo menos Schmitt en la Argentina. Él ha hecho una investigación. El tema es que Dotti conoce Schmitt de grande. Bueno, no digo que no. No, pero ¿por qué te digo esto? Porque esto hay que saberlo en filosofía, por lo menos este programa que se sepa. Perfecto. Está muy bien lo que vos decís, conoce la bibliografía, pero no es como en el caso nuestro, por ejemplo, o en el caso de Horacio Cañi, que es un gran... No, nosotros leemos Schmitt desde muchachos. Desde muchachos, claro. Entonces, cuando en los años 80 hay que hacer una presentación de Schmitt, claro. Nosotros éramos. Y en esa época Dotti estaría leyendo, vaya a saber qué cosa estaría leyendo. Después agarraron el filón el filón de Schmitt, y bueno, y viajaron, y con ese Schmitt les permite vivir, y vivirán muchísimos años, Dios quiera que... Pero bueno, también está la otra vertiente, de alguna manera opuesta a la schmittiana, o por lo menos diferente en la línea interpretativa, que es la de Leo Strauss. Claro. Y también hay cultores, digamos, y después está de alguna manera buscar una salida media de la interpretación que están dando algunos italianos, tal vez lo ubique, sacarlo al Tini. Claro. O sea, digamos, como que hoy por hoy, y después está, bueno, una línea más apegada a los textos, como la de Martin Bergman, que quiero que esto sea de alguna manera una especie de pequeño homenaje a él, porque él fue
fundador de la International Hobbes Association, de la que vos formás parte. De la que formo parte, y a su vez también, digamos, el editor hasta ahora de la Hobbes Studies, que es la revista dedicada a Hobbes más importante que hay en el mundo, y que acaba de morir en julio de este año, pobre, y realmente con una enfermedad de esas terminales y con bastante sufrimiento, sí. Y ha sido un hombre que ha desarrollado mucho el pensamiento hobbesiano ya en la vertiente más angloamericana, ¿viste? Claro. Porque tenemos que también tener en cuenta que, bueno, la literatura mayormente está en lo angloamericano, aunque hay una cosa súper interesante, que fíjate que los únicos que encararon la edición crítica de las obras completas son los franceses. La edición de Hobbes. De Hobbes. La que está avanzada y que está casi a terminarse es Sarka. Sarka, y la está sacando a través de Bren. Bren. Yves Charles Sarka, que dirige el centro centro de Thomas Hobbes. Bren está sacando las obras. Sí, Bren está sacando las obras completas. Anotadas. Sí, las mejores, por eso te digo. Bueno, la mejor bibliografía que hay sobre Smith es la bibliografía de Alain de Benoit. Alain de Benoit, sí, que hizo un trabajo extraordinario, que es en francés, como su nombre indica, hizo la digo, los franceses tienen en esto una cierta prioridad, porque digo, con los grandes pensadores, ellos se meten a hacer un trabajo, porque es extraño que, a ver, no tengamos una edición crítica, tenemos por obras, pero no de las obras completas, porque tenés ediciones críticas del Leviatán, o ediciones críticas del de Kiwe, pero no tenés una edición crítica de la obra completa de Hobbes, cosa que sí se empeñó este grupo. Y nosotros francés. Acá en Argentina hemos tenido, por ejemplo, estudiosos de Hobbes, vos que estás en el tema, te pregunto si, digo, hace 30, 40, 50 años atrás, ¿hemos tenido? No, mira, de 30, 40 años atrás, el único que conozco es al cordobés Tello, Belisario Tello. Claro. El único que hizo su tesis doctoral sobre Hobbes, y después no rastreo nada hasta más o menos hace unos 20 y pico de años que se retoma con mucho auge. Tello es un hombre mayor, pero fue un hombre que admiró a Dianquín. Claro. Hay incluso un prólogo de Dianquín a una obra de Tello. Que Dianquín fue uno de los... Para mí uno de los filósofos insignes más de la Argentina. Así que, después, y te digo, dentro de todo, hará unos 20 años que se está trabajando mucho, hay mucha producción. De hecho, yo, digamos, colaboro con los archivos de filosofía justamente en la parte que ellos sacan, el segundo cahier de cada año lo dedican a el boletín Hobbes, ¿no? Y en ese boletín Hobbes yo justamente reseño toda la bibliografía latinoamericana. Entonces de ahí es que fui un poco reuniendo a los estudiosos en torno a Hobbes que hay en Latinoamérica, que se ha ido intensificando. Pero digamos, el grupo más estable es el nuestro, el argentino. Luego viene el brasileño, que también tienen... Vamos a hablar de este tema en el próximo bloque. Cómo no, como vos digas. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento por la publicidad y volvemos en unos instantes. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Veníamos hablando acá con la profesora Maya Lucas Destier sobre el tema de Hobbes y su vinculación con todos los estudios latinoamericanos. Vos hablabas que en Brasil, que en Argentina, que hay centros de estudio, ¿no? Y bueno,
Yo quería pasar a otra pregunta, que era la pregunta que normalmente hacemos, es decir, ¿cómo has vivido vos el tema de la filosofía en la Argentina? No sé si vos has participado o has tenido en estos 30 o 40 años que estás enseñando filosofía, si has tenido las distintas etapas del desarrollo filosófico en Argentina en estos años, ¿no? Por ejemplo, cómo se desarrolló por ejemplo, en el caso de la formación tuya, cómo se desarrolló el tomismo, si vos has visto alguna etapa, podés marcar alguna etapa en el tomismo. En fin, no sé si la pregunta es válida. No, sí, ¿no? Es decir, como mi formación justamente fue dentro del tomismo, en la formación de grado, obviamente yo lo viví con una, digamos, como una etapa importante para mi propia formación. Exacto. Después interpreté que el tomismo realmente tiene que estar en diálogo con la filosofía contemporánea o se esclerosa. Por eso, desde que participo en la Sociedad Tomista, que son muchos años, te puedo decir ya no sé cuánto, pero la Sociedad Tomista Argentina tiene cerca de 60 años. La fundó Tomás Casares en 1948. Bueno, fíjate. El antecedente. Por eso, 60 años, como te digo, 60 años porque yo soy del 49. La fundó antes de que naciera, pero como jovencita, justamente porque la Sociedad Tomista después pasó por una etapa, viste, medio de letargo, que a veces pasa, y se reactivó justamente. A ver, ¿cuándo? Y se reactivó cuando yo empecé a trabajar con Soaje en el instituto. Claro, Soaje ha sido el gran reactivador. El gran reactivador. Sí, porque él trabajó mucho el tema del derecho natural. Exactamente. Entonces, lo reactivó Soaje con la presidencia siempre de Ponferrada. Ajá. Eloy Ponferrada. Claro, Eloy. Eloy Ponferrada, sí, el de La Plata. De La Plata. El padre Eloy Ponferrada. El padre Gustavo Eloy Ponferrada. Que enseñaba metafísica. Exactamente. Bueno, y él fue el presidente hasta fin del año pasado, Ah, mira vos. Muy grande, ya dejó la presidencia porque se sintió que ya... ¿Y quién es el presidente ahora? La doctora Maricel Donadío de Gandolfi. Ah, muy buena. Bueno, la vamos a invitar acá, Ya lo decimos por televisión. La comprometemos así. La comprometemos a que venga. Bueno, yo soy la secretaria ahora de la sociedad. Y decime, vos no estás en el tomismo, entonces hay una etapa que vino de letargo y después se reactivó. Con el Instituto de Filosofía Práctica. Sí, se reactivó mucho. Y ahí empezaron a venir también los tomistas importantes europeos. Ajá. Que empezaron a venir a las semanas tomistas. Es una semana que se organiza todos los años. Vamos por la 38ª semana, o sea, la del 2013 sería la 38ª. Pero vos, por ejemplo, dentro de la historia contemporánea del tomismo, ¿notás algunas etapas o se marca algunas etapas? Porque yo desde afuera noto etapas bien marcadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, noto la primera etapa del siglo XX, cuando es todavía la etapa que podríamos decir sustancialista del tomismo. Después vienen todos los trabajos sobre el Actus Essendi y los trabajos sobre la recuperación del Actus Essendi. Después vienen los trabajos de Geiger y Fabro, que ya son posteriores, en los años 40 y pico, sobre la idea de participación, que me parece que es interesantísimo. Después vienen otros trabajos sobre el tema de la separatio, en el de Trinitate de Boecio. ¿Viste cómo lo conozco? ¿Cómo sabés? Te querés lucir en el tomismo, pero sabés. No, pero no, es cierto. Entonces lo que pasa es que acá, quería preguntar si acá también se acompañó. Acá se acompañó porque, pero digamos, se acompañó relativamente, ¿viste? O sea, ciertamente que se acompañó los formados, los más viejos formados en el tomismo, hablemos justamente de Tomás Casares, de Derisi, quedaron de alguna manera con ese tomismo más sustancialista. Exacto. Blanco, que acaba de fallecer este año, en esa tónica, ¿no es cierto? Pero luego prendió mucho Fabro. Fabro prendió mucho acá y actualmente vos sabés que justamente el IBE le está sacando las obras. Claro, el gran introductor de Fabro es Membiel. Membiel, claro. Que fue la cabeza privilegiada para mí que tuvo. Sí. Para mí fue la cabeza privilegiada que tuvo
el tomismo, la filosofía cristiana. La filosofía cristiana argentina. Porque él se destaca, lo han borrado del mapa, Sí, Membiel. sí. Yo quiero Por cuestiones más ideológico-políticas que otra cosa. Porque Membiel, ¿cuándo se destaca? Membiel se destaca en los cursos de cultura católica. Sí, claro. Porque los cursos de cultura católica que se crean cuando hubo una universidad católica de Buenos Aires, en 1910 hasta 1920 funcionó. Pero el gobierno, que eran masones y liberales, no le daban la revalorización de los títulos. Por lo tanto, se cerró. Era una facultad de derecho, básicamente. Sí. Pero después vienen los cursos de cultura católica, que también es Tomás Casares, que es un hombre importantísimo para la filosofía argentina. Sí, sí. Entonces, él funda los cursos de cultura católica que para mí, que duran hasta los años 45, duran mucho más, pero hasta los 45 claro. Tiene peso. Después en el 48 funda la como una continuidad de los cursos de cultura. Sí. Y ahí en los cursos de cultura católica para mí producen 3 hechos que son fundamentales. Primero, es la única polémica de un pensador argentino que repercute en Europa. Ni antes, claro, la polémica con Maritain. La polémica de Membiel con Maritain sobre Maritain. El tema de la concepción de la persona humana de Maritain. Exactamente. Que es una polémica que la arbitra Garrigou-Lagrange y que le da la razón a Membiel. Sí, sí. En contrario sensu a lo que pasaba con muchos que eran maritenianos acá en Argentina, como Derisi mismo y demás. Claro. Cuando se cuenta la historia de los cursos de cultura católica, no se tiene en cuenta este hecho fundamental. El hecho fundamental es que es el único pensador argentino en toda la historia de la filosofía argentina que conmueve al pensamiento central europeo. Sí, sí. Lo conmueve. Sí. Yo tengo anécdotas que he contado por escrito, pero anécdotas en el año 81 de haber cenado con el Abel Lefebvre, que tenía viejísimo. Él era el autor el que llevaba adelante la revista La Pensée Catholique. Yo cené con él y con Pierre Boutin. Boutin fue el anti-Sartre, nadie lo conoce. ¿Qué me importa que no lo conozcan, que sigan así? Pero Boutin es el gran filósofo que tiene Francia, el filósofo existencialista más importante. Y me dice Boutin en esa cena, no, faites attention, monsieur, Membiel a été français, bien sûr. No, pas du tout, mentira. No, fue argentino. Le sí, 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 no, creía que era un francés que... Y él me decía, no, todo lo que es bueno y viene de un francés y viene de un hijo de Francia y de Francia. Y lo otro que produce que me parece los cursos de cultura, es el más grande relato de lo que es Buenos Aires, que es a través de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Claro, claro, claro. Sí, sí, es una cosa extraordinaria. Sí, sí. Por eso, de los cursos salieron grandes personajes de nuestra filosofía y de nuestra, digamos, de las letras. Las artes también, bueno, César Pico, es decir, un montón de gente que tuvo una gran influencia en el mundo cultural, ¿no es cierto? Sí. Padre Echeverri Boneo también, Derisi también, es decir, claro, Derisi después institucionaliza los cursos a través de la universidad. De la universidad, ¿no es cierto? Pero los cursos continuaron, porque fíjate, hasta continuaron, claro, con otra categoría más de difusión, por ahí no era tanto de formación profunda, intelectual, sino tuvieron un creo que siguen actualmente. Y siguen actualmente, sí, pero cada vez más, digamos, como con menos... No, en ese momento, ahora, ¿por qué será que en ese momento se da esa injundia intelectual? Y se juntaron, digamos, realmente unas cuantas cabezas muy importantes pero y vieron la necesidad. Qué interesante que es mirar ese momento. Por ejemplo, en el pensamiento católico, tenés un Membiel, tenés un Castellani, tenés un Tomás Casares, tenés un Sampaio, por ejemplo, como pensador político, tenés un Héctor Llambías, tan importante Héctor Llambías. Es decir, tenés pensadores de primera línea a nivel internacional. Y por el otro lado, por ejemplo, el tema de la filosofía laica, por así decirlo, ¿no? Y tenés tipos como Astrada, como Guerrero, como Virasoro. Tenés bueno, Nimio, vos lo citaste antes, Nimio. En fin, y justo en ese momento se da en el momento, en los años
40, Sí. hasta llegar a los 50. Sí, yo diría que eso fue como la década de oro. La década de oro. Vos sabés La que yo década de estoy oro. convencido que esa fue la década de Bueno, oro del acordate pensamiento de lo argentino. importante que fue ese congreso en Mendoza. Bueno, por eso la expresión en el Congreso, en el 49. Por eso. Que es el hecho cultural. Yo creo que es el hecho cultural más importante que no ha sido reeditado nunca en la Argentina. No. Es el hecho cultural que produce la Argentina respecto del mundo. Exacto. No hay otro hecho. Ahora pasaron el bicentenario, con toda esa gente que volaba, con toda esa plata que se gastó, con la música, y se apagó como la luz de un fósforo. Sí, claro. Eso Ni no. siquiera quedó como el centenario que dejaron la estación de Retiro, Sí, el sí, Palais de sí. Glass, no quedó Claro, nada. que quede Lo algo efímero. para la posteridad. Si Acá todo lo demás es todo efímero el Sí, bicentenario. Bueno, eso tiene que ver con el mundo light del que vos hablás, y por ese el mundo acelerado y globalizado y demás, pero bueno, esa etapa a la que vos aludís, yo creo que fue una etapa muy fructífera para la filosofía argentina, Sí. y de ahí salieron grandes profesores con resonancia en el mundo, y bueno, publicaciones importantes, y yo creo que bueno, ahí tomó un gran auge y envergadura la filosofía, y va pasando por etapas, ¿viste? En Claro. realidad... Sí, Ojalá nosotros tuviéramos así como un renacer, que uno no lo ve muy en lo inmediato. Bueno, pero tenemos que trabajar en eso. Porque, Hay que trabajar. A mí me dice, mi experiencia me dice que nosotros estamos en buenas condiciones en Argentina. Esta experiencia de este programa, que vos entrevistás sí, a todos, a fíjate. hijos y entenados, me da la sensación de que nosotros tenemos una riqueza potencial poco común. Bueno, eso se observa porque fíjate, es lo que te digo, digamos, la experiencia mía con la diferencia con el resto de los países latinoamericanos. Siempre hemos tenido una producción filosófica muy superior los argentinos. Sí. En este momento nos está compitiendo Brasil con nosotros, Claro. porque han tenido, yo conozco mucho a quien ha dirigido la CAPES, que es como el órgano que evalúa la calidad universitaria, que ha colaborado en uno de estos libros, en Perspectiva Latinoamericana sobre Hobbes, Renato Janín Ribeiro, un destacado profesor en la Universidad de San Pablo, que han tenido una visión muy importante. Empezaron a enviar a sus mejores egresados a universidades europeas a hacer allí su doctorado, con obviamente la obligación De retornar. Y les dieron financiaron muchísimo, de tal modo que yo he estado, te digo, ahí está ese librito Hobbes, Naturaleza, Historia y Política, que es del 2009, una jornada en las cuales en la Universidad de San Pablo, pero con una polenta la gente, que vos no te olvides que 20 años atrás todos los profesores, o la gran mayoría de los profesores de filosofía, eran argentinos contratados en Brasil. Sí. Ahora empiezan a tener sus propios profesores porque han hecho una muy buena base. Una buena política de educación universitaria, cosa que me parece en la que estamos fallando un poco nosotros. Yo creo que sí. Porque vos lo sabés muy bien, porque vos sabés cuánto te abrió la cabeza haberte doctorado en la Sorbona, por ejemplo. Sí. Y eso después vos lo podés volcar acá. A nosotros nos falta esto. Y ahora se están dando otras experiencias que creo que también son positivas, que son ese aspecto de las dobles titulaciones. Claro. Eso es interesante. Vos sabés que eso nos puede ir salvando. Mirá, bueno, si se puede relacionar esto que vos estás diciendo, en este viaje, este periplo que hice de un mes ahora, que acabo de llegar, estuve en Portugal donde me sacaron un libro. Ajá. Y uno hace el esfuerzo de hablar portugués, pero uno habla como el medo portugués. El portuñol hablas. El portuñol. Bueno, pero vos las palabras, y hay que dar las conferencias con pizarrón. Yo les pedí pizarrón. Y las palabras clave las ponía en portugués, claro, y las expresiones más, las definiciones yo las ya tenía anotadas, las leía en portugués, en fin. Bueno, vinieron profesores de Coimbra, de la Universidad de Coimbra, varios profesores, Franco de Sá, que es un gran estudioso de Hobbes y de Smith. Me dio una tesis así en portugués, una tesis de 700 páginas, que bueno, un día te la daré a vos para que vos la leas. Yo hago todo el esfuerzo por leer el índice y algunas cosas. Es interesante este hombre, un investigador.
Entonces me dice que, bueno, había un congreso en San Pablo que quería que fuera, porque claro, al darse cuenta que uno tiene una disposición, porque el tema nuestro es la disposición. Es la disposición, tal cual. La limitación que tiene todo el tema que se hace filosofía en portugués, tanto en Brasil como en Portugal, será en Angola y Mozambique también, ¿no? Y los otros 5 países más que se hablan, es que el portugués es una isla lingüística. Claro. Que es lo que me hizo notar una vuelta Helio Jaguaribe. Me dice, para nosotros es una limitación terrible. Está el movimiento lusófono y demás, pero bueno, que es interesante, que uno lo apoya, pero el carácter insular del portugués, más todos los idiotismos que tiene su escritura, que ellos en la isla de Sao Tomé, con Lula trataron de quitarle los idiotismos, porque entre ellos también tienen problemas con escritura. Con la escritura, Esto es una limitación, una limitante terrible. Muy grande. Entonces, si nosotros pudiéramos aprovechar esta buena dirección que tiene la filosofía brasileña en mandar a sus hijos sus mejores cabezas para que vuelvan, aprovecharlo porque podemos trabajar en conjunto. Sí, ahora hay muchos proyectos, te digo, a mí me convocaron para un proyecto, digamos, con la Universidad Católica de Porto Alegre, y, o sea, ellos están abriendo mucho. En eso te digo, nosotros fallamos, porque cuando quisimos hacer el contacto acá, el Ministerio de Educación, a través del cual había que hacerlo, nos cerraba las puertas a nosotros, porque, por ejemplo, solo se podía hacer con universidades nacionales. Porque es un criterio ideológico. Una cuestión ideológica. Entonces, no lo pudimos concretar porque con la Católica no lo querían hacer, y era la Universidad Católica de Porto Alegre y no lo podía hacer con la Universidad Católica de acá, porque tenía que hacerlo con estas cosas. Es el criterio ideológico que maneja la educación argentina, que es pernicioso. Que es pernicioso y que no es así el criterio que maneja Brasil, por eso te digo que nos pasan por encima. En el mismo sentido te diría, los chilenos, porque yo la experiencia que tengo también, los chilenos también dependieron mucho de profesores argentinos aún hoy. Ya yo he viajado también. Claro, pero están también mejorando su producción, están mejorando su producción, han destinado mucho dinero para que las revistas, sus revistas sean regulares, indexadas. Y bueno, o sea, yo creo que los países que se destacan en esto de trabajo filosófico fuera de la Argentina le sigue Brasil, Chile y algo Venezuela, porque Venezuela también. México. Bueno, pero yo porque te estaba refiriendo a Sudamérica. Ahora, bueno, desde luego México desde hace mucho, pero bueno, si tomamos la América hispanoparlante, México estaría tal vez en primer lugar. Puede ser. No sé, pero puede ser. Tengo mis reservas. En primer lugar, respecto de los medios, sí. Pero no respecto de la enjundia. Puede ser. Pero bueno, esto te lo puedo contar porque por experiencias de Edgar Lanz y otra gente que ha estado en México. Tienen muchos medios, pero por ahí se pierde un poco la investigación en los vericuetos de la burocracia y bueno, eso es se les infaltable. Pierde el esfuerzo. Pero bueno, digamos, suponte que vayan a la par Argentina y México, pero indudablemente, si no es el primero, es el segundo, pero porque desde muchísimo tiempo... Y tienen una política en el tema. En cambio, nosotros tenemos ideología. Nosotros tenemos una política ideológica de educación. Bueno, entonces eso nos da pie para el tercer momento. ¿Cómo no? Una pausa. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
Bueno, estábamos hablando, Maya, hablamos sobre lo que vos has hecho, hablamos sobre el tema del pensamiento argentino, cómo se vino desarrollando, hablamos del tomismo, que hay poca gente que puede hablar con soltura y profundidad como lo has hecho vos. Y te habíamos terminado de hablar sobre el tema de cómo el Ministerio nuestro de Educación ideologiza la educación, que es un gravísimo problema y esto hay que decirlo con todas las letras. Bueno, este tema de la ideología metida en la filosofía siempre, por lo menos a mí, me ha sublevado. Y hay un autor, que vos lo nombraste, que es Leo Strauss, que en un momento determinado dice, tenemos que volver a hacer filosofía política. ¿Por qué? Porque la filosofía política, y tenemos que volver a Aristóteles, tenemos que volver a los clásicos, ¿por qué? Porque la filosofía política, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha transformado en ideología. Tenemos que dejarla de lado, esa, sí. Porque entonces la filosofía política es el marxismo, el liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, queremos hacer filosofía política, tenemos que volver a la fuente, hay que volver a Aristóteles. A las fuentes y a los estudios serios. Ya terminó. Claro. Entonces vos tenés tipos que hacen filosofía política sin decirlo, como Alasdair MacIntyre, que hace filosofía política sobre la base de Aristóteles y Santo Tomás, y no tiene por qué agarrar y decir, voy a escribir eso. Está escribiendo sobre la realidad. Es decir, le da funcionalidad política. Bueno, y en ese sentido, te quería preguntar a vos, ¿cómo ves el tema, vos que sos especialista en filosofía política, cómo ves el tema del desarrollo de la filosofía política hoy en el orden internacional? Y yo creo que el desarrollo de la filosofía política pasa también por las diferentes corrientes filosóficas. Ajá. Porque fíjate que vos tenés filosofía política desde la filosofía analítica, y tenés pensadores importantes que se mueven no solo en el terreno de la filosofía política, sino también en el derecho, como Rawls, Dworkin, que vos no los podés encasillar nada más que en el ámbito del derecho, ¿no? Claro. Y que vienen de la orientación analítica. Entonces tienen una mirada sobre lo político, pero desde esta postura analítica. Luego tenés, la orientación hermenéutica, y entonces también tenés el grupo que viene desde lo hermenéutico, ¿no? Entonces, pienso que se va dando, también por ahí tenés también dentro del mundo anglosajón gente muy seria como Quentin Skinner, que digamos que lo va a instaurar más desde la historia y desde el contexto, ¿no es cierto? O sea, pienso que la filosofía política está tomando, es decir, está muy dentro de lo teórico, vinculada, ¿no es cierto?, a las grandes líneas de pensamiento. Y después tenés los posmodernos también, porque evidentemente los posmodernos también hacen filosofía política, pero también con otro encuadre, con otra mirada. Y qué sé yo, también está la mirada de los franceses, un Foucault y más. Vos no podés hoy prácticamente moverte en la filosofía política si no vas también espigando en las distintas escuelas. Claro, de las diferentes escuelas. O sea, yo lo que veo es que sigue siendo la división por escuelas, no hay una cosa que supere eso. Ajá. Por eso me parece interesante tu concepto de la metapolítica. Porque justamente me parece a mí, ¿no es cierto?, de trascender estas divisiones. Esto es lo que nosotros pretendemos, porque te agradezco la mención porque me das pie porque es cierto, la filosofía, yo noto que la filosofía política clásica, dice los clásicos, no tratan ciertos temas que son temas que surgen en nuestro tiempo, como el tema de la homogeneización, la globalización, el extrañamiento, el Dios monoteísta del mercado único, en fin, todo el tema del lenguaje, el tema de la comunicación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo superamos la ideología? No diciendo, no voy a hacer ideología, no, la superamos encarando el análisis filosófico y sistemático de las grandes categorías que condicionan la acción política. Eso no nos queda otra. Y eso se llama metapolítica. Y te digo que en ese caso, justamente, los grandes pensadores, todos de alguna manera lo encararon. Claro. Yo te digo, si yo tomo Hobbes, mi seminario sobre Hobbes va variando todos los años,
pero voy tomando algunas de esas grandes categorías, Exacto. en las cuales incorporás desde lo nuevo, porque por ejemplo, Hobbes le dio un impulso al lenguaje como pocos, es un precursor de la filosofía del lenguaje, entonces hay que ver cómo hoy el lenguaje influye también después en la praxis política, ¿no es cierto? No solamente desde lo teórico, sino cuando lo enfocás en la praxis política. Gran importancia. Pues una cosa, vos lo citás en una de tus obras bastante, creo, a Manfred Riedel, que es otro pensador que creo que fundamental, que dio en la tecla en el caso de Hobbes, mostrando cómo es a partir de Hobbes que la política deja de estar en el orden de lo práctico moral para pasar a lo práctico poético. Y eso me parece que es una, ese Riedel es un fenomenólogo estupendo. Pero además que dio en la tecla de lo que es el gran cambio para mí que constituye la modernidad con respecto a la etapa clásica del pensamiento de lo político. Exacto. Porque en la etapa clásica vos tenés que lo político está en el ámbito de lo práctico moral. Exacto. Si vos pasás del orden de lo práctico moral a lo práctico poético, convertís a la política en algo que es un arte, pero no puede quedar solo en el arte. Lo convertís en arte, en técnica, y Hobbes es el mejor representante, porque vos ves que lo que pretende Hobbes con su ciencia política es justamente explicar lo que es el arte de armar un Estado y el arte y la técnica de mantener el Estado. Exacto. Y además, fíjate, reemplaza la prudencia, virtud típica del gobernante para toda la filosofía clásica y medieval, y pone la habilidad, skill, como virtud del gobernante. Entonces, a partir de ahí en adelante, vos ves un giro de lo político muy importante, sin lo cual no te podés explicar lo que es la filosofía política hoy. Bueno, ¿y por qué es este asunto? Por ejemplo, estaba leyendo ahora una revista de metapolítica que sale en México, ¿no? Ajá. Que el profesor Cancino es ellos toman la metapolítica como la política pública, el espacio público. Está bien, es una versión liberal, si vos querés, o light. Es decir, la metapolítica como la política la política pública. La política pública. No es nada de lo metafísico. Nada de lo metafísico, nada de la profundidad, nada de las grandes categorías, sino como política pública. Entonces yo, bueno, vamos a hacer un seminario. Entonces viene el seminario, yo había anotado en un papel de ahora lo perdí. Bueno, el seminario, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Hobsbawm, Agamben, Badiou, a ver qué otro te puedo nombrar. Todo esto. Bueno, pero resulta que son todos 8 o 10 autores, Sartori mismo, 8 o 10 autores que son todo lo políticamente correcto. Ahora, se olvida, por ejemplo, de autores como Máximo Cassiari, autores como Alain de Benoit, autores como Marcello Veneziani, autores como Gustavo Bueno, autores que han pensado la política desde este otro punto de vista. Es decir, pero por ahí son lo políticamente incorrecto para políticamente ellos. Incorrecto. Es interesantísimo. Pero gente que toma categorías que son valiosas, como la categoría de esta interdisciplina que nosotros tratamos de alentar, de imponer. Y fíjate, el mundo hoy tiene que ser un mundo interdisciplinario. No podés más quedarte en una disciplina. Exactamente. No podés. Multidisciplinario e interdisciplinario. El trabajo, inclusive de investigación, hoy tiene que ser interdisciplinario. Pero lo políticamente correcto tiene un condicionamiento en todos los ámbitos. El autor que está de alguna manera consagrado figura hasta como mentor de la disidencia. ¿Cómo puede ser? Lo único que falta es que me pongan a Eco también, es decir, la policía del pensamiento me lo coloquen como el mayor contraventor de las ideas contemporáneas. Yo había notado para charlar con vos sobre estos autores, pero bueno, ahora me olvidé el papel, pero bueno, te quería hacer este comentario, ¿no? Yo lo veo, te digo, por los autores que fueron tratados cuando... Yo digo, lo más políticamente incorrecto es Hobbes, Autoritas... Non veritas facit legem. Es terrible, eso se conmueve.
Exactamente. Se Pero digo, conmueve, vos porque- fíjate, en un mundo violento, como en el que vivimos, esos dos aforismos jovesianos, Homo homini lupus, y el otro, Homo homini deus, que está bastante borrado, esos son los que para mí movilizan este gran interés que Hobbes tiene hoy en día en el mundo, no diría solamente en la América hispanoparlante. Claro. Porque yo creo que, bueno, la cosa gira en torno a esto. El mundo se mueve un poco por estos aforismos. Sí, sí, y el sí, mundo sí, político, sí, a el, ese tema de agregar- el tema de la decisión es muy... Saberla interpretar, ¿no? Saber Exactamente. interpretar la decisión, porque el tema, yo creo que ahí nos ayuda mucho, por ejemplo, recuperar la decisión política, pero siempre la decisión apoyada en aquello que decía Aristóteles, la búlesis, en la Exacto. deliberación. En la deliberación, tal Si cual. no hay, si yo Y no bueno, delibero, si no hay deliberación, estamos perdidos. tenés a un loco, a un mono con navaja, ¿no? Exactamente. Esto- Peligroso el asunto, de un decisionismo no deliberado. Exacto, exactamente. Sí, pasemos a un último tema que es, ¿Cómo no? bueno, ¿cuáles los últimos trabajos que estuviste haciendo? ¿Este es el último trabajo? El último trabajo publicado es en la revista Hobbes Studies, que te decía Sí. yo, es la revista más importante. Tuvimos la posibilidad, o sea, a mí me convocaron como editora invitada para que yo arme un número con la contribución de los estudiosos qué bien. latinoamericanos. Qué bien. Por supuesto lo tenés que escribir en inglés porque si no, no te leen. Seguro. La única condición era esa. Pero a mí me pareció Bueno, que era menos mal que no lo importante. escribiste en croata, porque si no, no te lee nadie. Me pareció importante y me pareció también, digamos, distinguir justamente a los hispanoparlantes, Claro. porque han visto un trabajo continuado. Mirá, nosotros esta asociación lleva más de 20 años, Qué bien. de la que yo ahora, la fundadora fue Margarita Costa, vos la conocés Sí, seguramente. sí, Margarita Costa, sí. Margarita Costa fue la fundadora cuando ella era directora del Departamento de Filosofía, del Instituto de Filosofía de la UBA, Sí. y ahí yo me inicié con ella en la asociación. Ajá. Y en el 2003 ella ya quiere dejar, digamos, la presidencia y ahí tomo yo la posta y actualmente qué bien, presido yo la qué bien. asociación. Bueno, así que tenés mucha tarea, ¿no? Y tengo bastante tarea, pero mi interés, y así como lo fue el de Margarita, intensificar la tarea aquí con los locales, digamos, con los aportes de los profesores argentinos, yo intenté expandirlo más, ¿no es cierto? O sea, que lo nuestro sea conocido fuera. Y bueno, esas cosas de intercambio que uno hace, viste, yo fui varias veces profesora invitada en universidades europeas, y bueno, me acerqué a un grupo importante, que es el que trabaja, te digo, el grupo era de Martin Bergman, ahora falleció Martin Bergman, pero digamos, la Universidad de Helsinki tiene la posta para la editorial, o sea, son los editores ejecutivos de la revista. De la revista. Y entonces me pareció una cosa muy interesante, porque mirá, una cosa similar había logrado yo acá con este libro, Perspectiva Latinoamericana sobre Hobbes, publicado por Educa, pero bueno, está en castellano. Sí, sí, es otra limitación. Una limitación porque esto lo leen los hispanoparlantes. Claro, entonces, en cambio no. Claro, esto que es del año pasado, el 2011, es un número entero dedicado, está todo hecho por investigadores latinoamericanos, pero escrito en inglés. Mérito. Y entonces, bueno, ahora estamos esperando las repercusiones, que ya ha tenido algunas y positivas, porque es inútil, ¿viste? Si no, vos no escribís en una lengua que no sea el castellano obviamente tiene una gran audiencia, pero bueno. No, costó mucho, a mí me contó Alberto Caturelli. Me acuerdo que en el año 83 se hizo el Congreso Mundial de Filosofía en Canadá, el 18 Congreso, y yo tuve que presentar el escrito en francés porque el castellano no era considerada lengua filosófica. Claro. No, tenemos que luchar para que lo sea. Pero... Bueno, y recién en el 83, en ese mismo congreso, fue que entre Alberto Caturelli y Maíz Vallenilla, el venezolano, lograron que fuera considerado y que uno pueda mandar las comunicaciones en castellano. En castellano, eso es importante. Por eso digo, pero de alguna manera tenemos que hacer conocer, porque yo soy, viste, una convencida
de que nosotros tenemos que también hacer esta especie de autobombo que hacen los angloparlantes entre ellos, Nosotros también. Yo estoy convencido, por eso hacemos este programa. Me parece muy bien, porque escúchame, el que nos citemos mutuamente, Alberto, hace a que difundamos nuestro pensamiento. Y estábamos hablando recién de que no podemos trabajar ya a modo puramente individual. El trabajo tiene que ser un trabajo de equipo. Si yo he logrado hacer algo con esta Asociación de Estudios Jovesianos, es gracias a un muy buen equipo de muchachos jóvenes que acompañan todo esto, y viste que entonces está ahí la fuerza de la juventud, claro, con la mesura por ahí del que ya tiene sus ciertos años y contactos, para que, bueno... le abra camino, ir abriendo camino, y bueno, yo creo que en eso, así como era muy generoso, como fue muy generoso Membiel, y vos sos testigo de eso, tenemos que ser nosotros, hoy la apuesta está en nosotros, tenemos que ser generosos formando discipulado, y que ese discipulado, lo ideal de un discípulo que es que supere al maestro. O sea, yo espero que la gente, los chicos jóvenes que están trabajando conmigo, mañana tengan mucha más trascendencia de lo que he podido tener yo en la filosofía, porque esa es creo que la posta que tenemos que transmitir siempre, ¿no? Es decir, el maestro es maestro si su discípulo lo supera. Lo supera, es así. No sé, creo que estarás de acuerdo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo, y por eso Aristóteles supera a Platón. Por eso exactamente. Platón fue tan buen maestro. Fue tan buen maestro porque logró sacar a un Aristóteles. Santo Tomás supera a San Alberto. Tal cual. Mira, son ejemplos en la historia de la filosofía que no tienen... extraordinarios, y que creo que nos tienen que dejar una enseñanza. Nosotros queremos de alguna manera que los filósofos argentinos trasciendan, tenemos que dar lugar a que la filosofía argentina sea conocida en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista. Se ha pasado el programa. Bueno, fue una charla muy agradable. Espero que los televidentes y tu audición, los que te siguen, también puedan pensar lo mismo. Bueno, y te agradezco también toda esta dedicación de este tiempo lo he hecho con mucho gusto, y yo sé que estás muy ocupada vos, y que, bueno. Creo que estás haciendo una tarea muy buena, porque eso es un poco como mantener la memoria. Cuando traes a los que ya somos un poco entrados en años, es mantener la memoria, ¿no? Y bueno, y es una tarea importante, y te felicito por la iniciativa. Bueno, gracias, Maya, por todo. Éxitos. Bueno, hasta luego, buenas noches.